De acuerdo a una leyenda hindú, el rayo primordial de luz del sol cayó en el río Ganges y el universo nació. Cada mañana en Benares, los creyentes todavía se reúnen para conmemorar tal evento. Para prevenir que el sol se consuma, hacen ofrendas de agua y dicen oraciones. Vishnu es el dios sol reinante, pero los dioses de la India son muy numerosos. Bhaskar es el creador de la luz. Dinake es el creador del día. Jivana, la fuente de la vida. Desde el comienzo de la historia humana, el completo poder del sol sobre la tierra ha dejado al hombre perplejo. Cuidadosamente alineadas en un eje de norte a sur, las pirámides de Egipto reflejan la primera luz del sol matutino. Los egipcios encontraron orden y sentido en el ciclo diario del sol. Personificados por el dios Ra, los faraones se declararon descendientes del sol y juntos dominaron el mundo antiguo y el ciclo infinito de la eternidad. Sus monumentos siguen en pie. Todos los años en Abu Simbel se celebra un acontecimiento extraordinario, el aniversario de Ramsés II. Al amanecer, un rayo de luz penetra el interior del templo para bendecir una estatua del faraón. Por 3000 años, los egipcios rindieron culto al poder del sol, con fe en sus ciclos perseverantes. Pero en un continente lejano, tal reverencia daría un vuelco profético. Los mayas, en lo que hoy es México y América Central, surgen a través del manto del tiempo como una civilización respetada por las fuerzas de la naturaleza. Convencidos por la superstición, los mayas creían que cada movimiento del sol era un augurio de bien o mal. Para predecir el futuro, ellos construyeron complicados templos. Este en Chichén Itzá fue posiblemente un observatorio astronómico. Empleando puntos fijos en relación con el horizonte, los mayas podían calcular con gran precisión la posición del sol. Por milenios, el movimiento del sol controlaba los rituales y ceremonias de la vida diaria. Sin embargo, el mundo antiguo no sospechaba que el poder del sol tenía más poder que lo imaginado en relación a su destino. En el suroeste de Colorado, en los Estados Unidos, en un laberinto de cañones se encuentra Mesa Verde, escenario de uno de los dramas más extraños de la historia americana, la desaparición de una civilización completa. Tallada en un peñasco, se encuentra una ciudad de piedra, un colmenar humano, construido por gente misteriosa llamada Anasazi, los antiguos. Hoy día, Mesa Verde es un parque nacional, un monumento silencioso de una civilización que floreció antes de que Colón descubriera el Nuevo Mundo. Esencialmente, había un gran patio, donde esta gente hacía su propia cerámica. Las mujeres molían el maíz y los hombres trabajaban con sus herramientas de hueso y piedra. Hasta uno se imagina a los niños jugando por todas partes. Los Anasazis tenían perros domesticados y pavos que andaban sueltos por todas partes. Los Anasazis no dejaron documentos escritos. Sin embargo, estas ruinas atestiguan su genial supervivencia. Desde sus recintos escalaban las murallas del cañón hasta la meseta. Aquí labraban la tierra y plantaban zapallos y maíz. Inventivos granjeros crearon un sistema complejo de represas para irrigar la semiárida meseta donde las lluvias son escasas.
Arraigados profundamente en esta tierra, los Anasasis prosperaron por 700 años. Luego, misteriosamente, abandonaron sus hogares. Pero estas paredes aún contienen el eco del pasado. No se sabe por qué se fueron, pero un templo sin terminar dedicado al sol puede dar la pauta de la razón. Los Anasasis rendían culto al sol, pero eso no sirvió para que terminara una sequía prolongada o un tiempo frío poco común. La ironía es que 7 siglos más tarde la ciencia está comenzando a investigar si los cambios en el sol pueden influenciar el estado del tiempo. No es un misterio que el sol activa los océanos y dirige la circulación de la atmósfera terrestre. Decide el estado del tiempo y eventualmente el clima del planeta Tierra. Por una eternidad, la energía suministrada por el sol ha permanecido relativamente constante, produciendo esquemas familiares del tiempo y estado atmosférico. Sin embargo, debido a los grandes cambios climáticos recientes, grandes preguntas han emergido sobre la influencia del sol en el clima. ¿Podrían los cambios dramáticos del clima estar vinculados a cambios sutiles de la energía suministrada por el sol? En 1908, el astrónomo George Ellery Hale, en trabajo para el observatorio de Mount Wilson, cerca de Los Ángeles, California, hizo un gran descubrimiento sobre una de las más intrigantes características del Sol, las manchas solares. Por largo tiempo, un motivo de curiosidad, las manchas solares han estado vinculadas con todo, desde el aumento de la natalidad hasta las malas cosechas. Luego, en el siglo XIX, se supo que estas manchas iban y venían en ciclos de 11 años. Hale reveló que las manchas solares se originaban en el campo magnético del Sol, el cual invierte su polaridad cada 22 años. El descubrimiento del ciclo solar parecía confirmar que el Sol era una estrella pronosticable. 60 años más tarde, Jack Eddy del Observatorio de Altura todavía tiene una insistente duda. Archivos de observaciones solares que datan desde el siglo XVII están guardados en la Biblioteca Hale en Pasadena, California. Otro estudio hecho casi un siglo atrás por el científico Walter Maunder sobre esta peculiaridad solar encontró que desde 1645 a 1715 las manchas solares habían virtualmente desaparecido. Su informe, publicado en 1894, fue menospreciado y olvidado hasta que Jack Eddy comenzó su investigación. Las recopilaciones hechas por astrónomos anteriores son para él tan valiosas ahora como eran hace 300 años. Libros antiguos y excepcionales como estos, publicados más de 3 siglos atrás, nos dan antecedentes directos de cómo el Sol era en el pasado. Este fue escrito por Christopher Scheiner, un sacerdote jesuita, y publicado en 1630. Este libro fue el que más me convenció de que se puede confiar en los astrónomos del comienzo y mitad del siglo XVII, cuyos datos nos revelan que el Sol en ese entonces pasaba por un período de transformación. Durante el período llamado Maunder Minimum, la aparición de las manchas solares era muy excepcional. Se reportaban a menudo como nuevos descubrimientos y llegaron a ser el tema de elaborados esquemas. En una investigación más profunda, Eddy encontró que las misteriosas luces del norte también habían desaparecido. Estos antiguos libros revelan que por 70 años ha ocurrido un cambio substancial en el funcionamiento del Sol. Difíciles de aceptar por los científicos solares, las pruebas vienen de una fuente inverosímil, no del Sol, sino de la Tierra misma. Los árboles son los objetos vivientes más viejos del mundo. Sus anillos constituyen un registro del mecanismo del Sol al mostrar la cantidad de un isótopo, el carbono 14, en la atmósfera terrestre.
La producción anual de carbono 14 está directamente influenciada por el Sol. Los árboles existentes durante el periodo Maunder Minimum confirmaron el cambio dramático en el ciclo solar. Ahora se analizan los anillos en los troncos de los árboles para determinar si la presencia o ausencia de manchas solares pueden influenciar el estado del tiempo. Por siglos, estos pinos ponderosos han luchado contra los medios naturales. Su supervivencia durante buenos y malos años ha llamado la atención de los investigadores del Laboratorio Forestal de la Universidad de Arizona en los Estados Unidos, Barry Richards y Charles Stockton. Oye, Barry, probemos el de la izquierda. En el pasado, los anillos se han analizado para determinar la severidad de las sequías, pero Stockton está más interesado en la frecuencia de sequías del oeste norteamericano. Lo que estábamos haciendo no era nuevo. Lo único diferente era que estábamos observando no solo uno, sino los anillos de muchos lugares a la vez. Para reconstruir la secuencia de sequías, Stockton eligió 60 localidades norteamericanas al oeste del Mississippi. Aquí las sequías son frecuentes y los árboles son más sensitivos a cambios sutiles en el clima. Los anillos obviamente varían de tamaño cada año. Reflejan variaciones en lluvias y temperaturas. Un árbol es capaz de registrar cientos de años de historia climática. Un taladro especial de sondaje se inserta en un árbol. Stockton y Richards deben apresurarse. En cuestión de minutos el árbol comenzará a cicatrizar, aprisionará el taladro y será imposible sacar la sonda. Una vara de acero extrae el aparato de sondaje. Bajo el graderío del estadio universitario está el mundialmente conocido Laboratorio de Anillos de Troncos de Árboles en Arizona. Milenios de historia climática se han reunido aquí empleando árboles de todas partes del mundo. Pulida y colocada de manera que se destaquen los anillos, la muestra se analiza cuidadosamente bajo el microscopio. Richards busca los años de escasez, los anillos angostos. Una vez que la muestra es marcada, el ancho de cada anillo se mide con exactitud. La información va al computador. Se analizan tanto los anillos anchos como los angostos, en busca de un patrón significativo. Al compararlo con esquemas de crecimiento de otros árboles, se puede obtener un cuadro de sequías de tiempos pasados. Con estos datos, Stockton puede confeccionar una serie de mapas que revelan qué porción de América del Norte es más afectada por sequías año tras año. Los antecedentes abarcan más de 300 años. Al convertir estos mapas en un esquema de años de lluvia y sequías anormales, una pauta dramática de sequías periódicas se hace evidente. Estos periodos de sequía han sido por mucho tiempo confirmados por la historia. El diario de vida de los primeros colonos en Norteamérica en el decenio de 1840 revela las penurias de su migración al oeste. Una de ellas era la sequía. En el decenio de 1930 la mitad de Estados Unidos se convertía en polvo, la peor sequía en 300 años. En las tradiciones populares americanas, existe el dicho, la lluvia sigue al arado. Sin embargo, 22 años más tarde volvió la infame sequía a la región centro-sur de los Estados Unidos. El ciclo de sequía periódica es evidente, pero nadie notó su similitud con fenómenos del sol, sino cuando el climatólogo Mary Mitchell se encontró con Stockton. Mary dijo bien, me parece que hay una tendencia periódica en los datos. Si usted no los va a analizar, me deja hacerlo.
Acepté de inmediato y le enviamos los datos, una caja grande con tarjetas, a su oficina en Washington. Y alrededor de 2 semanas más tarde, Murray llamó y dijo que existe una significativa frecuencia de 20 años en los datos y que los comparó con el ciclo solar. Los 22 años del ciclo solar Hale, y los dos se asemejan perfectamente. Cuando el esquema de manchas solares se compara con el esquema de sequías, su semejanza es evidencia intrigante de que pueden estar vinculados. Por 300 años, la ausencia dramática de lluvias ha coincidido con la aparición de las manchas solares. Uno de los problemas que encontramos en nuestro estudio es que muchos investigadores piensan que puede ser una mera coincidencia. Realmente no tenemos un mecanismo físico para explicar esta frecuencia. Necesitamos desarrollar un método para explicar cómo el cambio en el ciclo solar puede estar afectando la atmósfera terrestre, que a su vez afecta la incidencia de sequías. Si la teoría de Stockton es correcta, en algún momento en el decenio de 1990, el oeste norteamericano pasará por otro episodio en la historia que vincula las manchas solares con sequías. Para confirmar las teorías que se desprenden de los anillos en los troncos de los árboles, se necesita un tiempo más largo, tal vez millones de años. Solo entonces la conexión entre los cambios solares y el clima terrestre estará totalmente confirmada. Curiosamente, ese antecedente prehistórico puede encontrarse en el lecho de un lago antiguo en Sud Australia. Es un vislumbre del mecanismo del Sol de hace 1000 millones de años. Durante años, George Williams ha escudriñado la naturaleza robusta de Australia. Como geólogo explorador, él estudia las riquezas naturales de su país. En el presente, el paso Pichi Ritchie, al norte de la ciudad de Adelaide, es seco y caluroso. Pero 800 millones de años atrás estaba cubierto de hielo. Aquí, Williams hizo un hallazgo extraordinario. Estas rocas son muy interesantes. Son sedimentos de lodo y arena fina depositados en el lago glacial durante la época precambriana, como 700 a 800 millones de años atrás. Son fascinantes por la regularidad en sus franjas. Tanto las de 1 centímetro como las de 1 milímetro se repiten regularmente en diseños cíclicos. Me pareció que tal regularidad no se podía explicar como un proceso casual de la Tierra. Solo un control astronómico debió proveer tal regularidad a las franjas. Al derretirse el hielo cada verano, una nueva capa de sedimentación se depositaba. Si el grosor refleja temperatura, este es un documento asombroso del comportamiento del Sol. Las muestras se llevan al laboratorio para un cuidadoso análisis. Esta muestra representa unos 900 años de sedimentación, pero es una pequeña parte de toda la secuencia de muestras de sondaje que representan 18.000 años de historia. Este segmento delgado se corta colocando la muestra en una astilla de vidrio que luego se pule hasta que la roca esté translúcida. En este segmento particular, las franjas oscuras se ven claramente y, dentro de los ciclos ubicados entre las franjas oscuras, hay más franjas que se interpretan como franjas anuales. Los motivos cíclicos expuestos en las rocas son muy semejantes a las variaciones cíclicas observadas en el Sol, de tal manera que este lago glacial estaba actuando como un observatorio solar al registrar fielmente las fluctuaciones solares durante la era precambriana, hace cientos de millones de años. Esta es una interesante observación y tiene una gran implicación en nuestro entendimiento del Sol. Indica que el mecanismo solar se ha mantenido constante a través de millones de años. Nuestros descubrimientos sobre el pasado del Sol son tranquilizantes. A pesar de que el Sol pudo haber causado sequías, el hecho es que el clima de la Tierra ha permanecido estable por miles de años. Pero en la escala del tiempo, las civilizaciones surgen y decaen en una fracción cósmica del tiempo solar. A pesar de restablecer nuestra confianza en el Sol, nuestras investigaciones para entender su remoto impacto en el clima del planeta Tierra apenas comienzan.
El Sol ilumina la oscuridad del espacio a 170 millones de kilómetros desde la Tierra. Durante siglos el estudio del Sol ha sido un desafío para el ingenio humano. Uno de los primeros instrumentos de exploración fue construido aquí en Jaipur, India, por un maharaja del siglo XVIII, Jai Singh. Fue una de las maravillas astronómicas de sus tiempos, un observatorio personal. Con el aspecto de un jardín de escultura moderna, este conjunto de unos 30 instrumentos se diseñó con un solo propósito: calcular los movimientos del Sol y de las estrellas, de los cuales los hindúes derivan su intensa fe en la astrología. Muchos de los instrumentos son cuadrantes del Sol, virtualmente relojes gigantes. El más impresionante es el Samrat Yantra. A medida que el Sol cruza el firmamento, una sombra cae sobre dos placas de mármol finamente grabadas para marcar la hora del día. Asombrosamente, la hora se marca en segundos. El control del tiempo a través del Sol se convirtió en una ciencia para Jai Singh, pero eso nos dice poco acerca del Sol. A simple vista, el Sol es una infinita perfección. Pero otro instrumento extiende nuestra visión a través del espacio interplanetario para revelarnos un Sol desconocido. El telescopio solar de Kitt Peak, en el estado de Arizona, en los Estados Unidos, es el más grande del mundo en su categoría. En su interior, una serie de espejos capta la luz solar y la refleja a través de una trayectoria de 150 metros dentro de la montaña. Lo que finalmente aparece es una imagen increíblemente detallada del Sol. Hace 400 años, Galileo creó una imagen similar con un primitivo antecesor del telescopio moderno. Sus observaciones sobre las manchas solares fueron las que desbarataron las creencias viejas sobre la perfección del Sol. Las manchas solares, como las trazadas por el científico Keith Pierce, fueron nuestra primera pauta de que el Sol es una estrella dinámica y evolucionante. Luego, telescopios revelarían aspectos aún más dramáticos. Ellos descubrieron la existencia de los campos magnéticos del Sol, fuentes de su violenta actividad. Nos mostraron los cambios en el brillo del Sol, desafiaron la antigua noción de que el suministro de su energía era constante y permitieron que la ciencia conociera su atmósfera exterior. La corona, un vínculo importante entre el Sol y la Tierra. Los telescopios nos acercaron más al Sol y nos dieron la primera visión de su funcionamiento dinámico. Sin embargo, otro invento ingenioso nos llevaría aún más lejos, a la superficie misma del Sol. Más allá de la visión humana, un solo rayo de luz contiene abundante información del Sol. En el siglo XVII, el gran físico Isaac Newton hizo un simple pero elegante experimento para revelar el mensaje encerrado en un rayo de luz. Cuando la luz del Sol atraviesa un prisma, se crea un arco iris llamado espectro. Lo que intrigaba a Newton era la naturaleza del espectro. ¿Era la imagen producida por el cristal o estaba contenida en la luz misma? Si el prisma crea el color, un segundo prisma debería crear otro espectro. Newton observó que la luz a través del segundo prisma permanecía roja. Los colores individuales del espectro no podían separarse más. El experimento de Newton probaría que la luz blanca contiene todos los colores del arco iris. La luz se volvería una llave para llegar a los secretos del universo y formar la base del moderno espectrógrafo. Como el prisma, el espectrógrafo separa cada color del espectro visible. Vistas en detalle, cientos de líneas negras aparecen en configuraciones muy claras. Estas son las huellas digitales químicas de los elementos como hidrógeno y helio, elementos presentes en el Sol. Se llaman líneas Fraunhofer
y ellas abrieron nuevas fronteras en la exploración solar al revelar la composición, temperatura y densidad del Sol. Finalmente aprenderíamos que el espectro solar también incluye ondas poderosas de energía invisible, radio, rayos infrarrojos, ultravioletas, rayos gamma y rayos cósmicos. La mayoría están bloqueados por la atmósfera de la Tierra. En 1973, Norteamérica lanzó al espacio una serie de poderosos telescopios solares. Sobre la atmósfera terrestre, el laboratorio Skylab virtualmente penetraría los mantos invisibles del Sol para fotografiar sus notables características. Ampliados por computador, detalles tenues se transformaron en imágenes vívidas de altas temperaturas y turbulencias magnéticas asociadas con actividad violenta. Un eclipse artificial revela la intrincada arquitectura de la corona del Sol. Los telescopios de rayos ultravioleta y rayos X registran la erupción de una prominencia solar y la disectan capa por capa. El laboratorio espacial Skylab envía detalles del Sol nunca antes vistos, imágenes que motivarían la investigación de la fuente de la actividad violenta del Sol. Este es uno de los ambientes más adversos de la Tierra. Un desierto de nieves perpetuas, donde las temperaturas alcanzan 100 grados bajo cero. Pero para los que estudian el Sol, la Antártida es virtualmente un paraíso. En la estación del Polo Sur, el verano comienza en septiembre. Por 6 meses, el Sol nunca se esconde. Los astrónomos solares han soñado poder observar el Sol durante las 24 horas del día. El primer observatorio solar se estableció en el Polo Sur en 1979. Esta primitiva edificación contiene toda la instrumentación requerida para seguirle la pista al Sol y obtener datos de los cambios sutiles de la superficie solar. La necesidad de una continua investigación se notó cuando Robin Stebbins y un grupo de científicos norteamericanos hicieron un sorprendente hallazgo. Mientras trataban de medir el diámetro del Sol, accidentalmente descubrieron que el Sol estaba temblando, moviéndose como una campana. Tal como los terremotos han sido por mucho tiempo un valioso medio de sondear bajo la superficie de la Tierra, las oscilaciones solares podrían revelar los secretos del interior del Sol. Allá en el observatorio de Sacramento Peak, en las montañas de Nuevo México en los Estados Unidos, Stebbins emplea un computador para hacer un diagrama complejo de oscilaciones solares. Aquí el rojo representa parte de la superficie solar más lejana a nosotros, azul para la más cercana. En un instrumento musical, el sonido se produce mediante la vibración, como las placas de un vibráfono o las cuerdas de un contrabajo. Nuestros oídos pueden distinguir el cálido sonido de la madera o el frío vibrar del acero. Tal como el sonido de un instrumento describe su composición y estructura, los esquemas de las oscilaciones solares ayudarán a los científicos como Robin Stebbins a armonizar sus teorías sobre el interior del Sol. Hay más de 10 millones de estos esquemas en el Sol. Están todos ellos presentes al mismo tiempo en conjunto. Con esta abundante información podemos conocer la formación interior de esta estrella y sus componentes. Hasta ahora, las manchas solares y el extraño mecanismo del ciclo solar habían sido inexplicables. Su origen escondido en el interior profundo del Sol.
Ahora el conocimiento de las oscilaciones solares puede comenzar una nueva era de descubrimientos. De todos los misterios del Sol, uno permanecería fuera del alcance del conocimiento humano hasta el principio de la era nuclear. El Sol es una densa bola de gas. En su núcleo, un reactor termonuclear fusiona hidrógeno en helio para producir una cantidad inagotable de energía. Saliendo del núcleo hay átomos densamente apiñados que se estrellan y desatan energía, la cual es irradiada hacia la superficie. Cerca de la superficie los gases del interior se recalientan y salen por convección hacia la fotosfera, o sea, la esfera luminosa del Sol. Aquí se desarrolla el fenómeno más espectacular. En lo alto yacen la cromosfera y la corona. La corona, más grande que el Sol mismo, se extiende por miles de kilómetros sobre la superficie. Aquí el Sol hierve su capa exterior y la irradia hacia el espacio. Lejos de encontrarse vacía, la región entre el Sol y la Tierra está llena de polvo de estrellas, fragmentos del Sol mismo, partículas llamadas plasma. Esta es la sangre que da vida al universo, la forma más común de materia. El plasma fluye a través del espacio interplanetario a casi 2 millones de kilómetros por hora, convertido en viento solar. En estas circunstancias, el viento solar resulta ser el vínculo vital entre el Sol y la Tierra. En la montaña de un territorio habitado por los indios Papagos, en el estado de Arizona, Estados Unidos, queda el observatorio Kitt Peak, donde se han reunido científicos de todo el mundo. Investigadores de Alemania Occidental, Gran Bretaña y Estados Unidos tratarán de crear y fotografiar el primer cometa artificial del mundo para aprender más acerca de los vientos solares. Gerhard Herrender del Instituto Max Planck de Alemania Occidental es la cabeza de este proyecto. En unas pocas horas él ordenará el lanzamiento de 2 cápsulas de bario desde un satélite en órbita a 120.000 kilómetros sobre la Tierra. Su objetivo es duplicar lo que sucede cuando el plasma de una estrella ardiente como el Sol choca con un planeta frío como la Tierra. El experimento que esperamos ver en la mañana de Navidad será el primero de esta índole. Desde hace 20 años hemos desarrollado la técnica de lanzar tintes hacia un plasma cósmico, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de salir del campo magnético de la Tierra e internarnos en el viento solar en un experimento desde una nave espacial con numerosos detectores. Un segundo satélite operado por un grupo de investigadores ingleses los sigue detrás. Equipado con sofisticados detectores, realmente volará a través de la cola del cometa. En esta forma todo es totalmente nuevo. Ni nosotros ni nadie lo ha hecho antes y resulta muy emocionante. Hace 30 años el espacio se consideraba como un vacío, excepto por un curioso indicio, la cola de un cometa. Sin importar en qué dirección viajaba, su cola siempre apuntaba en dirección opuesta al Sol. Un misterio inexplicado hasta el descubrimiento del viento solar. Las nubes vespertinas cubren Kitt Peak. Para tener éxito en el experimento, Herrender debe tener 3 puntos de observación para localizar el cometa en el espacio. Ya perdió uno. Además de Kitt Peak, otras cámaras se han colocado en Nuevo México, en Hawái y a bordo de aviones entre Tahití y California. Sí, Paul. ¿Algún cambio? Escucha, Paul, esto es muy importante. Debemos tener un pronóstico fiel de tu parte, ya que ahora solo contamos contigo y un avión en el Pacífico Sur. No hay otra alternativa, no hay otra estación despejada. El Convair 990 no pudo despegar, te lo había dicho. Sin el avión de la NASA me entrarían muchas dudas. Si algo falla en algún lugar, perderemos nuestra posibilidad de triangulación. ¿De acuerdo, Mike? No está suficientemente despejado. Esto es muy incierto. Sí, correcto. Bien.
Bueno, gracias, Mike. Algún día vamos a tener éxito, ¿no crees? Sí. Adiós. 2 días después, todos los puestos de observación están despejados. Un avión de NASA, del Ames Research Center en California, equipado especialmente, hace un segundo intento de registrar el cometa. Alemania confirmó el lanzamiento también y aquel es el objeto. Lo vi explotar. Aparece en la pantalla. Es el objeto más luminoso que jamás hayas visto, ¿no crees? Está a la izquierda del centro. Sí, sí. Entre el centro y el borde izquierdo de la pantalla. Recibido. Parece estable. ¿Os está checando? 712, ¿escucho? Kitt Peak, tenemos un cometa. Está en videotape. ¿Escucho? Increíble. ¿Cuál sería tu estimación? Se está poniendo borroso. En cuanto a la magnitud, alrededor de 4 o 5. ¿Qué dices de la cola? La tenemos aquí. La cola viene hacia la parte superior. Es muy débil aquí en esta imagen, pero está ahí. Esta imagen vívida fue captada sobre el Pacífico Sur. Se esperaba que el cometa permaneciera visible por 1 hora, pero se desvaneció a los 6 minutos, llevado por la incalculable velocidad del viento solar. El funcionamiento del cometa es importante para comprender el impacto de esta fuerza poderosa en el envoltorio invisible que cubre la Tierra, la magnetosfera. Como el Sol, la Tierra posee un campo magnético, que creemos que es el resultado de corrientes eléctricas generadas en lo profundo de su núcleo. Cuando el campo magnético de la Tierra actúa recíprocamente con el viento solar, se forma una capa. Esta capa toma la forma de un cometa. El campo magnético frente al Sol desvía el viento solar alrededor del globo. El campo magnético de la Tierra se convierte en una cola que se extiende casi 2 millones de kilómetros en el espacio. La única manifestación visible del viento solar ondea sobre el cielo polar como un misterioso velo, la aurora boreal. Por más de 1000 años se le han compuesto canciones, se han bautizado niños con su nombre y también ha inspirado poemas. Algunos dicen que la aurora boreal es luz reflejada en el hielo y la nieve del Ártico. Otros dicen que es electricidad y nadie parece saberlo con certeza. En su famosa balada de la aurora boreal, Robert Service, el poeta del Yukon, describe el misterio que ha desconcertado al hombre por siglos. Muy raramente vista en Europa, la aparición de una aurora en el año 1570 está descrita en detalle en un manuscrito medieval. El pueblo estaba iluminado como si estuviese en llamas. Cuando la gente se percató de esto, todos quedaron horrorizados y decían que jamás habían visto u oído tan horripilante espectáculo. En Alaska, donde la aurora boreal es algo común, muy pocos la temen, pero el esquimal William Tyson se atemoriza. Los esquimales llevan consigo cuchillos para protegerse. La tememos y la respetamos, porque puede bajar a la tierra y llevarse a la gente. Y esas personas nunca volverán a aparecer. Antes de la Segunda Guerra Mundial, durante todo el invierno, vimos la aurora boreal ponerse roja desde el oeste hacia arriba, casi hasta la mitad. Después cambiaba de color nuevamente. Esto sucedió durante el invierno hasta que en el otoño estalló la guerra. Y mi abuela decía que cada vez que la aurora boreal se pone roja, significa que habrá mucho derramamiento de sangre. Solo 30 años atrás, la capa más alta de la atmósfera era inaccesible. Ahora un arsenal científico está listo para explorar los misterios de la aurora boreal. ...50 kilómetros al norte de la ciudad de Fairbanks, en Alaska, Estados Unidos... está la base especial de investigación científica Poker Flat de la Universidad de Alaska. Cuando se espera una intensa actividad boreal, las preparaciones comienzan temprano.
Un cohete de 3 etapas se traslada a su plataforma de lanzamiento para ser armado. El procedimiento es largo y puede ser peligroso. Lleva una carga explosiva de 23 centímetros que arrojará en la aurora un indicador de bario. La precisión del cohete depende del viento y el tiempo reinante. Cada hora se lanza un globo para captar cambios en la dirección y velocidad del viento minuto a minuto. Al anochecer, los preparativos están completos. Eugene Westcott de la Universidad de Alaska observará el lanzamiento del cohete y el descargue del bario. Si todo marcha bien, quedará escrito otro capítulo en la investigación para entender el mecanismo de este notable fenómeno. Lanzar el bario es como poner tintura en un arroyo. Esperamos entender mejor la electrodinámica del fenómeno. Si tenemos suerte, presenciaremos algo nunca visto, lo cual nos dará una nueva perspectiva sobre lo que está sucediendo. Westcott ha estado observando cuidadosamente la aurora. Ahora decidirá si se debe proceder con el lanzamiento o no. Adelante, plataforma. En mi marca son T menos 20 segundos. 20 segundos de conteo. 20. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, launch. Cuando el cohete intercepta la aurora, sus partículas cargadas golpean el bario e iluminan el cielo nocturno. 30 años de experimentos como este han revelado finalmente el origen de la aurora boreal. El viento solar actúa como un generador. Cuando golpea la magnetosfera, se descargan miles de millones de vatios de fuerza eléctrica. Esta energía fluye a lo largo de las líneas del campo magnético de la Tierra hacia los polos. Cuando llega a la atmósfera superior, comienza a brillar como una aureola de fuego para formar la aurora, un aspecto permanente de la atmósfera de la Tierra en ambos polos, norte y sur. Recientemente, un raro instrumento diseñado por la Universidad de Iowa en los Estados Unidos fue transportado a bordo de un satélite de órbita polar, el Dynamics Explorer. El resultado fue esta grandiosa imagen de la aurora boreal, captada en lapsos de tiempo, vista desde el espacio por primera vez. En el laboratorio de Poker Flat, en Alaska, otro experimento aún más dramático se lleva a cabo. Un sistema extraordinario de cámaras de televisión de tal sensibilidad que podrían ver el resplandor de un cigarrillo a unos 8 kilómetros de distancia intentará registrar la aurora boreal. Violenta y evasiva es muy difícil de captar, pero Shuna Kasofu y su colega Dan Osborne han perfeccionado la técnica. Las cámaras de televisión son los medios más avanzados para detectar los detalles sutiles de una aurora y nos permiten presenciar en vivo el más deslumbrante espectáculo de luces que el mundo haya visto.
Mucho hemos aprendido sobre la aurora boreal, pero queda una pregunta importante. ¿Qué sucede exactamente cuando miles de millones de vatios de fuerza eléctrica se inyectan en la atmósfera terrestre? En el Centro Espacial de Estudios Ambientales de Boulder, Colorado, se hacen observaciones del Sol 24 horas al día, 365 días al año. Una cadena global de telescopios y satélites en órbita observa el Sol en busca de cambios en su funcionamiento. Cuando se detecta actividad solar, el factor tiempo es crítico. Se envían advertencias inmediatamente al Departamento de Defensa, a NASA y a las líneas aéreas que usan las rutas polares. Voy a emitir una advertencia sobre un evento de rayos X. 8 minutos después de un estallido solar, una explosión de rayos X y radiación de alta energía acomete contra la atmósfera de la Tierra. Una descarga de protones llegará en las próximas 48 horas. El viento solar acelera los protones. En horas bombardearán la atmósfera superior para crear una tormenta en el campo magnético de la Tierra. Las descargas de protones pueden interrumpir por días las transmisiones de onda corta. Los circuitos telefónicos pueden sufrir sobrecargas y en las centrales eléctricas hay un sobrevoltaje de corriente. Irónicamente, el Skylab, que ha dado a la ciencia tanta información acerca del Sol, cayó prematuramente de su órbita en 1979 debido al Sol. Fue la actividad solar la que calentó y expandió la atmósfera superior, aumentando el arrastre de este satélite. La órbita del Skylab se debilitó y la fricción del rápido descenso lo convirtió en una bola de fuego. La desaparición prematura de Skylab fue una lección valiosa. El Sol se convirtió en un factor importante en el diseño de naves espaciales. En un futuro, los astronautas que trabajen a bordo de una estación espacial permanente estarán más seguros que en el pasado. Bajo la cobertura de la atmósfera terrestre, muchos de nosotros no estamos conscientes del peligro potencial de la actividad solar. Como la gente del antiguo mundo, nosotros también adoramos el Sol, cada uno a su manera. Por desgracia, el Sol puede ser un peligro para la salud. La exposición excesiva a la invisible radiación ultravioleta es la causa principal del cáncer en la piel. A 25 kilómetros sobre la Tierra, el Sol y la atmósfera actúan recíprocamente para crear un casco protector llamado la capa de ozono. El ozono nos protege de la mayor parte de la radiación ultravioleta. A pesar de que el Sol continuamente crea ozono, los científicos han descubierto que las violentas explosiones de actividad solar pueden también destruirlo. Escuchemos a George Reed, un científico de la Administración Oceanográfica y Atmosférica, quien presenció tal suceso. En agosto de 1972 observamos la más intensa explosión solar que hayamos visto en 30 años de estudiar estos sucesos. Por primera vez pudimos observar cómo estos fenómenos pueden debilitar nuestra capa protectora de ozono al introducir óxido nítrico, que es un poderoso destructor de ozono. En la Universidad de Colorado, la inquietud sobre este descubrimiento dramático ha provocado un experimento original. Estudiantes operan un satélite, el explorador de la mesosfera solar, lanzado por NASA en 1981. Estamos transmitiendo órdenes importantes al aparato espacial. El satélite, que es un verdadero laboratorio en el espacio, está analizando cambios en la radiación ultravioleta y en el ozono. Los primeros datos enviados por el satélite confirman la relación directa entre la destrucción de ozono y el aumento de óxido nítrico producido por la radiación ultravioleta. Ahora sabemos que la capa de ozono es mucho más frágil de lo que jamás imaginamos. El equilibrio entre su creación y su destrucción tomó miles de millones de años para evolucionar. La pregunta ahora es si acaso el hombre puede destruir ese equilibrio delicado. Cambiando la atmósfera con emisiones industriales, agrícolas y químicas, ¿podemos dañar severamente nuestra cortina protectora? ¿Hasta dónde podemos llegar antes que la capa de ozono disminuya seriamente? Estas son preguntas a las que los científicos apenas comienzan a encontrar respuestas. Una profunda revelación del siglo XX es el impacto del hombre sobre su medio ambiente global.
un impacto que puede influir en sus relaciones con el Sol mismo. Aún así, los asuntos del hombre son solo un epílogo en la historia de la Tierra. Hace miles de millones de años, el Sol estableció su control sobre el planeta Tierra, preparando el escenario para la evolución. Solo ahora estamos comenzando a darnos cuenta de su poder increíble. Por primera vez lo vemos desde el espacio y admiramos su violencia e imperfección. Hemos sondeado su superficie y su interior y hemos encontrado una infinidad de periodicidades y sutilezas que disminuyen nuestra confianza. Hemos salido al reino infinito del espacio interplanetario y ampliado nuestra visión del mar solar. Sin embargo, también hemos encontrado visible evidencia de que a pesar del continuo cambio, el Sol nunca ha puesto en peligro la delicada base de la vida en el planeta Tierra. Nuestra conexión con el Sol va mucho más allá de lo que jamás imaginamos. A 1500 años luz de la Tierra en la nébula de Orión, estrellas muy parecidas a las nuestras están naciendo y con ellas los ingredientes de materia viva. Los elementos químicos de la vida tienen su origen en la vida y muerte de las estrellas. Nacidos del planeta Tierra, somos realmente hijos del Sol. Nuestro vínculo a las estrellas estuvo forjado desde los comienzos del tiempo.